Sara Bertrand construyó su más reciente novela, Afuera, pensando en las relaciones familiares, las muy variadas combinaciones que se producen al interior de cada una de ellas, los roles que se asignan casi por decreto a mujeres y hombres y que chocan con la realidad y las características tan diversas de cada persona y a su vez de cada grupo familiar. Y dentro de ella la relación madre-hija como uno de los ejes relevantes en esta novela. Y cuando estaba dando forma a estas ideas, la escritora vio la serie documental Wild Wild Country, que está ocurrido en torno a Osho, fundador de esta secta que tuvo miles de seguidores en todo el mundo, incluido Chile. Con estos elementos a la vista, escribió Afuera. De esta novela, de su protagonista Lili y su saga familiar, vino Sara Bertrand a conversar a El Fin del Mundo de TV Bio Bio junto a Marco Antonio de la Parra y María José Navia. Volvemos enseguida. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Mi abuela número 2 decía que a cierta edad las mujeres se vuelven invisibles, que morirían en anonimato. Por alguna razón esa sentencia, las viejas son invisibles, la alentó. Por el contrario, mi abuelo número 1 pasó su vejez encerrado en su biblioteca y cuando llegaban visitas sacaba su pistola y apuntando al cielo amenazaba: «¿Se van o disparo?». Con su 45 quería demostrar que el tiempo no le hacía mella. Mi abuela número 2 tomaba clases de inglés, asistía a la piscina 3 veces por semana y con sus compañeras de nado se reunían en el Café Real a fumar. Cada vez que la advertían de los peligros del cigarro, mentía diciendo que fumaba 2 o poco más. Una vez me la encontré con sus amigas riendo fuerte y apagando sus colillas en los zapatos. Me presentó como la polola. Una de ellas, con los codos apoyados en sus muletas, me preguntó cuántos novios había tenido. 8, respondí, y explotaron en risas mostrando sus dientes amarillos de nicotina. Abuela número 1, abuelo número 1, abuelo número 2, abuelo número 2. Una constelación familiar completa, Sara, ¿no? ¿Cómo te va? Hola, Sara, gracias por venir. Gracias por invitarme. María José, con Afuera. Afuera. La fotógrafa, el recorrido. Hay muchas significaciones en el título, así, muchos guiños también. Sí. A ver, por ejemplo. Bueno, tú decías que en realidad esto... Tú durante mucho tiempo estuviste escribiendo desde dentro de temas relacionados con lo que significa estar en la dictadura y de repente dijiste, voy a salir de acá. Sí. Y me voy a meter De hecho, el primer título de esta novela se llamaba Camino fuera de territorio. Yo quería como salir de lo... A ver, no puedo decir que Álbum Familiar o La Mujer de la Guarda son autobiográficas, pero sí son novelas que se escribieron como atendiendo mucho a las emociones que tuve cuando niña o a ciertos recuerdos, como El color gris, por ejemplo, que es como que domina la novela Álbum Familiar. La desaparición de Rodrigo Anfrunpapi, por ejemplo, súper fuerte cuando yo era chica y todo eso quedaba como en esta nebulosa de silencio, porque uno se enteraba por alguien del colegio, una compañera de curso, y luego tú llegabas a la casa, pero tú no decías, oye, desapareció un niño. No. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que van como marcando una infancia de toda una generación, y yo quería... En esa novela yo estaba, si ponemos una imagen, yo estaba en la calle. Yo estaba como en la denuncia, diciendo, hubo niños en dictadura, quiero que sepan, oiga, atiendan, nosotros estuvimos ahí. Claro, fuimos niños, jugábamos, etcétera, pero también la sufrimos. O sea, también hubo un pedazo de ese gris, de esa como roca inmensa con que yo como que figuro la dictadura, como si cayera como de estos metales pesados, te fijas, una cosa que se instala y que es como el elefante blanco imposible de evitar en la habitación, digamos. Claro. Entonces,
era eso, estaba como muy desde la calle, muy si yo hubiera puesto una figura de cómo estaba escribiendo yo estaba en la calle marchando. Y después de ese ejercicio, que fue igual como agotador, porque en el fondo era como redescubrir qué cosas efectivamente a mí me habían llamado la atención, y de ahí construir un mundo fantástico en el fondo, o una fantasía. Yo quería hacer un ejercicio totalmente contrario, o sea, como sumergirme en la ficción. Salir de ese territorio. Sí, y para eso yo venía leyendo, bueno, estaban hablando ustedes de Vivian Gornick, venía leyendo muchas mujeres, Louise Gluck con su poemario Ararat, que es muy bonito, y que habla de la relación de una madre y dos hermanas, o sea, una hija es la que habla, y es la hermana y la madre. También, bueno, Anne Carson, que habla en varios de sus libros, habla de la relación madre-hijo. Hubo un libro muy fundamental que es Hombres en sus horas libres. Y ¿quién más? Inger Christensen con eso y Alfabeto. En fin, mujeres que de alguna manera me ponían como en un espacio de interpelación, como decir, ¿cómo no vaya a escribir? Eres mujer latina, ¿cómo no escribir desde ahí? ¿Cómo no escribir ese camino que recorrimos las mujeres? Porque evidentemente la generación de mi abuela, la generación de mi madre y yo no tenemos nada que ver en términos de lo que nos tocó vivir o lo que podemos esperar de la vida. Entonces, si bien la generación de mi abuela fue una generación de mujeres que de algún modo pudo emanciparse en ciertas cosas, la principal emancipación era el matrimonio. O sea, si tú te casabas, ya como que te liberabas de ciertas cosas y podías, entre comillas, hacer una vida más o menos libre, y el marido te abandonaba en algún momento, ya dejaba de interesarse por ti y más libre aún te volvías. Pero todo esto en un contexto social del matrimonio. Claro, obligadamente. Ahora, es que lo interesante que pasa aquí, y que tú lo planteas, ¿no es verdad? Que es, tú tienes tu abuela, dos abuelas, una, son distintas, son súper distintas. O sea, incluso en esas generaciones tampoco se puede decir, mira, eran así. Bueno, iguales. nunca se puede generalizar tanto. Pero sí habían cosas comunes, como por ejemplo, la generación de mi madre era la generación de la segunda ola feminista, o sea, las mujeres que ya salieron de la casa a trabajar. Y yo creo que ese sí es un cambio importante, porque es la mamá de Lili, que uno al principio como que la odia, luego te reconcilias con ella y la entiendes porque te das cuenta que ella hizo un movimiento que fue súper heroico. Y en el fondo, bueno, los héroes muchas veces terminan caídos, pues, y se equivocan, una batalla que es hasta la muerte. Y pues. se equivocan, te fijas, o sea, se pueden equivocar. Claro, esa es una generación, pero es verdad, es una generación que fue a la universidad o estudió o salió a trabajar, digamos, y ya era como más natural, digamos, que una mujer. Ahora, eso nos colocó a nosotras, la generación que venía, que estábamos con el mandato de sean libres, el mundo es de ustedes, en una extraña situación de ser madres de nuestros hijos. O sea, como muy obligadas a estar en la casa también. O sea, hacernos cargo de muchas cosas, y eso no lo digo por mí, lo digo por la generación de nosotros. Madre de tus hermanos. Exacto, o sea, como prende la estufa, prepárate el té, cierra las cortinas, o sea, claro, porque estaba la mamá en la oficina. Entonces, pues los hermanos mayores, esto sí también se repite. Entonces es un tipo de sociedad, o sea, como si uno ve la evolución de la mujer en términos de posibilidad. Yo me siento absolutamente libre, yo creo que yo puedo hacer lo que quiera, pero si yo veo mi historia, o sea, si la reviso, evidentemente la generación mía es una generación que no era completamente libre tampoco. O sea, yo creo que ya mi hija tiene un tipo de educación que sí le permite estar en una paridad completa con sus hermanos. O sea, de hecho, ¿Qué edad tiene tu hija? Mi hija tiene 20. Ya, y ella, por ejemplo, ella es la única que no cocina en la casa. O sea, a mí no se me hubiera ocurrido no saber cocinar. O sea, lo primero que uno sabía hacer un arroz, ¿no? O sea, el tallarín y el arroz para subsistir con el atún era como obvio, ¿no? Claro. Y también lo que ocurría bastante a menudo, las camas, porque tú eres la niñita, por decirte. O recoger la mesa después de comer. Como la niñita se levantaba. La niñita, exactamente, claro. Es como detalles que son muy
cotidianos, pues. Sí, y nimios, si tú quieres, Sí, pero que en el fondo marcan una diferencia que hoy día no existe. O sea, yo en mi caso hoy día la paridad es absoluta y te diría que es casi contraria, o sea, te diría que mis hijos son más femeninos que mi hija en ciertas medidas. Es muy interesante esto que armas tú en esta novela, me gusta mucho, porque cuando estamos diciendo, no son iguales ni las abuelas, no sé qué, también aquí hay un planteamiento, la Lili, que es la protagonista, me encanta porque es primero una niñita que le gusta andar a caballo, me sentí identificada, es verdad. Le gusta andar a caballo. Apareció un caballo Y listo. perdimos. Se la ganó. Se la ganó. Claro, a mí me parece un caballo y ya Novela está. con caballos, Dije, ya. sí, y que le gustaba, no sé, el fútbol o cortarse el pelo bien corto, que sí, porque hay niñetas así y por qué no, digamos. Pero claro, todavía estaba enfrentada al estereotipo y alguien, ya sea la mamá, la abuela o no sé qué, alguien le iba a decir, ¿y por qué te cortaste el pelo así? O qué Sí, sé la yo. mamá, claro. ¿Te fijas? O sea, alguien iba a decirle eso, algo que no, que yo que Sí, yo diría creo que la generación mía fue una generación en la que todavía nos pedían comportarnos como niñas. como señoritas. Claro, yo ya no se lo pido a mi hija, por ejemplo. O sea, Ya. yo creo que sí hay un cambio muy fundamental de la generación mía a la que viene. Entonces, me gustaba eso, dar cuenta en Chile de esa transición. Encontraba que era interesante porque había pasado muchas cosas. Claro. Y otro tema, que es un tema bastante tabú, del que no se suele hablar, es el de la madre abandonadora, y que existe. Claro. Y existió mucho. Yo, Claro. a ver, tengo un montón de conocidas o qué sé yo, que sufrieron eso y en realidad es un tema que en general... No sé si es mal visto hablarlo, no sé qué pasa con eso, tú podrías decir, porque tú eres el psiquiatra Yo acá. creo que será un dolor, pero es como que un no tema no es tabú. fácil. Entonces me interesaba demostrar que las transiciones, los cambios, también son con dolor. O sea, el hecho de que una mujer sale de la casa, que busca, porque la mamá de Lili no solo busca como su realización personal en el trabajo, sino que también su realización personal espiritual. Espiritual, claro. Sí, Está claro. buscando, es una mujer que busca, que eso es muy loable. Eso le implica salir de casa, abandonar a sus hijos, que también para ella es un dolor. No estamos escuchándola a ella, por lo tanto, Claro. no podemos atender al dolor que siente, pero evidentemente. Sí, la cámara tú la colocas en Lili. Sí, es que En tuve Lili. como problemas como ideológicos para colocarme en la madre. Yo quería primero escribirlo Sí. desde la madre. Esa fue mi intención al principio y la novela se partió escribiendo por esos cortos, Ya. estos pequeños momentitos Sí, sí, de... sí. Claro. Pero yo dije, ¿cómo...? Claro, cuando ya aparece el contexto este de Osho y qué sé yo, se me produjo como un problema ideológico en el sentido que yo había sido muy activa contra la dictadura. Me parecía imposible escribir desde como la asepsia. O sea, claro, haber estado como ausente de eso me parecía imposible. Entonces dije, no, yo tengo como problemas como... No sé si generacionales, eran más Se bien le metía de lo tipo como autobiográfico, ideológico. digamos. Claro. De otra o sea, manera. había, para colocarme en los pies de la mamá y que hubiera sido ella, yo tenía que haberme abstraído de una realidad. El contexto chileno en donde ocurre la secta Los Rojos es en plena dictadura, que Claro. es bien curioso también. O sea, Sí, bueno, tú uno dices- podría decir curioso y no, porque yo creo que también estos traumas históricos producen como estos movimientos, ¿o no? Sí, claro. Claro. Ay, que sí, y a cada rato. Y aparte tal como se presentan, te fijas que tú dices, llama la atención que una cosa así no haya sido reprimida, pero es una cosa un poco vago. Yo no siento que haya sido percibido, digamos. Yo creo que la dictadura tuvo problemas con la locura, te voy a decir, porque fíjate que curiosamente dejó fuera a Rodrigo Lira, Sí, no claro. lo tocó, y Rodrigo Lira Sí. era bastante en contra, y Pedro Lemebel también. Ajá. Y los dos jugaban como con una cosa de bufón, loco. Claro, con un margen que... Un margen fue que era tolerado. como, yo creo, para los Sí. militares era como difícil de decir, ¿dónde está? ¿Dónde se ubica? De aprender. Claro. Porque bueno, un poco lo que hablábamos, el teatro en general. Sí, O claro. sea, cuando tú ves, el otro día que cuando reestrenó Marco Antonio La Secreta Obscenidad, de cada día, la Mónica Drullí, que escribe y es dramaturga en la Corona, me decía,
¿y eso lo escribieron en el 84? Y decían eso el 84. Uno pasaba por loco, digamos. Claro, entonces Eso quedaba como ahí un poco riesgo. Sin embargo, el libro estaba censurado, la televisión estaba censurada, el cine estaba censurado. Claro. Como Una cosa más concreta, por llamarlo así, ¿no? Esto claro, una porque cosa más... hay en todos esos personajes y movimientos una crítica, pero radical, a lo que estaba sucediendo. Entonces era bien curioso que no lo atendieran, pero bueno, así pasó. Tú partiste escribiendo libros juveniles, libros infantiles. Yo partí escribiendo para mis hijos, sí, Ya. eso es la verdad. Tengo un hijo muy lector, tengo un hijo que... Bueno, en los inicios no, porque cuando yo estuve en clase contigo, yo escribí un libro de cuentos que todavía no he publicado, que se llama Inoxidables. Inoxidables. Sí, que sale en ese taller, salió de a poco, digamos, y que me gané una beca de creación con ese libro, no te conté, pero bueno, ya están saliendo cosas del pasado. Van saliendo cosas. Pero en ese momento yo estaba, me salí del taller de hecho porque estaba esperando a este chico que salió súper lector. Muy lector. Eso es una delicia cuando le sale un hijo lector a uno. Y además que aprendió a leer solo, sí fue muy bonito eso. Claro. Sí. Entonces, bueno, yo le ponía libros cuando era chiquitito, así le ponía libros que claro, que como que hablaba en la cunita mirando a estos monos. Y después la verdad es que los libros le causaban una curiosidad enorme. Y yo tenía el problema de que era librería, biblioteca, o sea, tenía que ir siempre a buscarle un libro. Entonces empecé a contarle historias. Pero claro, uno como después de un día de trabajo no me acordaba de todo, entonces me decía, te equivocaste, eso no era. Y yo entonces empecé a escribírsela. Claro. Entonces partió así, fue como muy casual. Yo en realidad nunca pensé que iba a escribir para niños. Y escribí son como unas 10 novelitas, digo. No, son como historias de aventura. Ya. Lo que pasa es que yo hago una separación, creo, personalmente, como en la pulsión que hay al escribir para mi hijo, en donde eran historias que, primero, yo la única intención que tenía era como entretenerlo y estar dialogando con su mundo. O sea, era muy desde la maternidad. La conversación era muy maternal, porque yo estaba muy atenta a sus juegos, y era eso lo que yo reproducía después en estos cuentos. Claro. Era ese mundo, es un mundo infantil. Y ese es tu primer hijo, ¿no? Además no, la verdad es que es el tercero. El tercero, pero el que le hizo caso a la lectura. Sí. Claro. Y entonces, cuando él dejó de escucharme, que a los niños les sucede, ya empezó a leer El Señor de los Anillos, lo leyó muy rápidamente. Sí. Bueno, yo ya tenía como este tic-toc, no sé qué podría, en cómo califica. Y empecé a escribir para mí, pues, y ahí fue cuando que ahí la pulsión, yo diría, es más interesante para mí en el sentido que ya entro como un artesano. O sea, yo creo que cuando uno empieza a trabajar la palabra, te empiezas como a enamorar del lenguaje, te empiezas a enamorar de la posibilidad de escribir en sí, como el acto creativo, es muy entretenido. Entonces ya, claro, es un movimiento completamente distinto. Sí, te ganaste el premio en Bolonia. Sí. Y el premio, estás en White Raven también, que es un premio muy importante para el libro White Raven es súper importante. Sí. O sea, a ver, el de Bologna Ragazzi es el premio más importante que uno puede aspirar en la literatura juvenil. Eso es el premio top. Así que muy agradecida, y agradecida también de Alejandra Costa, que es la ilustradora. Yo creo que esa fue una muy buena dupla. Pero White Ravens es la biblioteca de Frankfurt convoca a un jurado y que son mitad jóvenes y mitad adultos. Pero son 6 jóvenes y 6 adultos. Qué interesante. Súper lindo. Buena. Entonces, en realidad, los jóvenes han leído todo y ellos son muy importantes en la selección de las obras que se premian. O sea, que creo que eso es bonito. No se sabe mucho de ese premio acá en Chile, pero te difunde, te permite traducciones. Y te sí, porque lo que pasa es que ellos la biblioteca hace un catálogo con todas estas obras.
Entonces están las ilustraciones, los textos, es un catálogo muy bonito, de muy buena factura, entonces claro, es una promoción tremenda. Eso ha sido tremendamente emocionante. Sí, claro. Fue tremendamente agotador, te voy a decir, porque fue el mismo año me gané esos 2 premios, entonces fue muy agotador, me tocó viajar muchísimo. Ajá. Yo te diría que fueron 2 años de viaje muy intenso. En algún momento estuve 24 horas en Chile, lo cual era como, wow, no puedo creer. Claro. Gracias, Alicia. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, pausa, volvemos enseguida. Estamos con Sara Bertrand. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. (14:00), Río Mapocho, entre los puentes Padre Letelier y Pedro de Valdivia. Una máquina que respira, un puesto de vigilancia, salida o entrada. Loca imaginación que corre en todas direcciones. Nada permanece inmóvil, se desborda, corre, cae. Cuando las palabras no son suficientes, toma su cámara y sale. Intenta representar el adentro, la imagen se escapa. Demasiada luz, mucha sombra, no se decide. El abandono, la ausencia. A veces piensa en su vida como una cadena de errores. Se ha acostumbrado a fallar, a empezar otra vez y otra vez. En algún punto piensa, deberá reunir esas derrotas. Él apareció en ese momento, cuando el verbo fue reunir. Están estos fragmentos que van en medio de la novela, ¿no? Me encanta cuando la leen, como que me emociona. Aparte Marco Antonio es como el mejor lector Por favor. del Me mundo. encanta cuando... Vamos a hacer muy bonito. Muchas gracias. Unos libros, eso. Sí, no, gracias por esa lectura, es como emocionante para uno. Pero tú sabes que yo hice una lectura mental así, ¿Ya? poniendo y sacando los fragmentos, y de repente hay momentos que me gustaba más esa novela de la casa, con los abuelos. Los fragmentos como que me costaban. Me costaron más Sí, cuestan. que toda la historia que es muy fuerte y que tiene unas escenas notables. Por ejemplo, cuando están cuando la madre tiñe la ropa de rojo. Claro. Sí, Es una tiene escena gente que me ha dicho con lo color mismo. Sí, y con sí. fuerza, y me costaba seguir como que Sí. como que tac 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 tac, traqueteaba. Bueno, eso fue como de los problemas de edición que yo más me costó. A ver, esta novela yo la terminé y me demoré en editarla 1 año. Ya. Y cuando se la entregué a Juan Manuel Silva, que es un tremendo editor, se la entregué en febrero de este año, y él a finales de febrero me dice, Sara, no veo mucho más que hacerle, yo creo que la novela ya está para publicarla, y yo sí, le dije ya, este año. Yo pensando siempre fin de año, o sea, imagínate la idea de edición que tenía todavía, yo pensaba que él necesitaba otro año más para editar. O sea, y era eso, eran estos fragmentos, porque yo partí escribiendo esos fragmentos. O sea, como la historia de una mujer que había sufrido como un trauma, pero tenía la idea de escribir, digamos, la abuela, la mujer, ponerme en ese caso, y la hija. Entonces esas 3 generaciones... pero quería con esta mujer que hubiese hecho como esta transición. Entonces parto y llevaba, no me acuerdo, unos 10, algo así, los leo y en realidad yo dije, esto no se entiende, o sea, el lector, pobre lector, esto va a ser muy duro. Y entonces ahí tomo la voz de la niña, que es una voz que evidentemente yo con toda la experiencia de la escritura anterior, apegada a la infancia, etcétera, a mí no me cuesta nada, o sea, es muy cómoda para mí esa voz narrativa. Ahora, lo cual significa que el próximo libro tengo que salir de la zona de confort. Hacer narrador Claro, y se lejos porque la verdad es que es un mundo que se me aparece como con muchos colores, muchos matices, y no me cuesta nada fabular y entrar. Pero ¿por qué hay que cambiar de voz?
No, a voz Porque es más narrativa me digo, entretenido, es desde dónde Sí, cuentas, sí, desde sí, dónde pero- cuentas, eso. Sí, pero de pronto hay una tesis ahí que uno dice, es más entretenido, pero también cuando uno agota en profundidad y se mete cuando llega hasta lo máximo o sea, que te hace yo no encuentro que haya que cambiar Ya, de voz, ya. pero me parece que a veces cuando uno tiene una voz, como dice Sara, que le es súper cómoda, es Salir de- entretenido, como Es como un probarse desafío, la ropa, como es un decir, desafío, ¿qué pasa claro. si me maquillo distinto? ¿Qué pasa si me Sí, pongo sí, esto? sí, O sea, sí, mi voz no va a cambiar. Yo creo que la Claro. voz narrativa, la forma que yo construyo el relato, Ajá. probablemente el ritmo, la música que está incluida Sí, ahí, y no va a cambiar porque además- es mi música, es mi ritmo, es mi cadencia, etcétera. Pero el desde dónde narro, Sí. esa protagonista niña, o sea, yo me la domino a la pata, sé los diálogos, sé como... el meñique. Claro, Sí, no, entonces, sí, bien, se entonces en nota. ese sentido yo digo como entrar en otra, bueno, ahora estoy escribiendo algo así como una mujer adulta y no ha aparecido ninguna totalmente escondida. No, pero para terminar con estos fragmentos, bueno, lo que más me costó, yo llegó a un punto en que la novela ya estaba metida en la caja, o sea, Ajá. con eso te digo, y que le dije, paren las máquinas, o sea, Paren las Ya. prensas. sí, lo imprimí y lo extendí a todo lo largo del suelo de la casa mía, sí, pero te juro que daba como vuelta. Y empecé a ordenar, a cambiar, porque me pasaba un poco eso, dar cuenta de una herida o de un trauma es difícil. Y a mí me parecía que esa voz sí era capaz de reproducir eso. O sea, tú te das cuenta que ella está loquín, o sea, está como encerrada en este mundo. Sí, sí, sí. Absolutamente blindada de Ahí, todo. fermé, Sí, que dice. Claro, Fermé, totalmente fermé. blindada de los afectos. Sí. O sea, para ella el afecto, alguien que la quiera, es alguien que la puede herir. Y eso ahí entro a lo que tú decías, que es bonito también, en el sentido que acá los géneros como figuras binarias se deshacen, porque el movimiento que hace el chico, él, es muy femenino, porque él Exacto. Sí, la claro. mira y le dice, yo te voy a esperar. O Yo sea, te espero. Sí. yo voy a esperar que tú te muestres, yo me quedo. O sea, como hace un movimiento que es muy maternal, muy de amor gratuito. O sea, en el fondo yo creo que esa es la experiencia de amor que todos queremos tener con una pareja. Alguien que realmente está dispuesto a mirarte, a que tú te muestres tal cual eres. A que te dé tus tiempos, porque te respete Exactamente. tus tiempos. Que eso es lo que ocurre con ella. En el fondo, Sí. que está en una circunstancia que no... y él entiende. Ese Es tipo, bonito él eso, a mí me entiende, muy gustó bonito. él, yo como que me enamoré un poco de su personalidad. Oye. Yo lo quiero para mí. Oye, y el francés, el Cerf Fermé, ça suffit. Que hay un ¿Por origen qué ahí. francés ahí? No sé. Salió el francés. Y además hay un manejo de la palanca de cambios que es interesante, ¿no? Porque de pronto vas acelera la acción, digamos, muy rápidamente, y luego te das unos tempos que Bueno, esa es la música que sí, yo encuentro. a eso me refiero, ¿no? Sí. Que es interesante, digamos. Me gustan eso, me gustan... A ver, yo creo que es inevitable que uno escribe de alguna manera como suena. Ajá. Uno reproduce su música y reproduce... O sea, yo veo la literatura, para mí es como una conversación. Es la conversación que sostengo con el mundo. De partida también la veo como muy política. O sea, yo nunca voy a escribir si no quiero decir algo. Creo que, bueno, esto lo han súper escrito todos los... El último libro maravilloso que habla sobre esto es de Agamben, El fuego y el relato, que encuentro muy lindo. Pero también está Bértolo en La cena de los notables, que en el fondo es esta idea de decir o callar, que son dos formas expresivas artísticas súper fuertes. Entonces a mí me gustaba jugar con eso. Estoy pensando en el abuelo, en el Fermé. El Fermé, el abuelo. Porque el abuelo lo que hace es un movimiento expresivo fuertísimo al callar su propia historia y decidir encerrarse, o sea, como claro. decir, claro, no voy a... Y ese movimiento es casi más violento que el decir. Sí, tú lo dices en otras circunstancias también, Claro. cuando hablas de la madre, Claro. que la niña dice, lo peor, la más violento que me pasa a mí es cuando mi mamá No dice nada, no dice claro, nada. cuando Eso la mira y como que es puro reproche. es terrible, y es Claro. cierto. Entonces eso me parecía que jugar con esto, o sea, con el decir y callar,
y jugar también con las velocidades, que es un poco también como yo hablo, porque en el sentido de que estoy reproduciendo sin querer queriendo la forma en que yo me expreso. Y claro, uno de repente se expresa como a mansalva, ta, 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 y después te expresas como lentamente, vas como digiriendo, tratando de llegar como a la palabra o llegar a la expresión. O sea, yo creo que cuando uno habla no siempre tiene tanta claridad de lo que va a decir, a veces. Más bien, la mayoría de las veces. Claro, digamos. entonces Claro. yo como reproducir un poco ese juego me parecía interesante. Ahora, todo esto que te estoy diciendo lo pienso después. Después, ex post. claro. Post facto. Obviamente, uno como que Postpartum. escribe como escribe nomás. Po. Oye, a propósito de que uno escribe como escribe, ¿qué autores te hicieron escribir a ti? O sea, tú me contaste ya aparte esto con tus Yo hijos, creo que pero... lo más importante para mí fueron los rusos. Así si hablo como de la juventud, ¿decís tú? Eso. Sí, yo creo que... ¿Los rusos? ¿Cuáles rusos? No, a ver, los clásicos Los de siempre. clásicos. En mi casa, bueno, esto lo he repetido mucho, pero los hermanos Karamazov es como, Ajá. o sea, o lo lees y eres como de los que leyeron a los Karamazov, O o no estás lo en lees y eres como, claro. Están tremendos los Karamazov, la primera parte está... Ahora, tan yo soy difícil. absolutamente... no sé cómo encontrar una palabra que no suene fea, pero no, yo vendía completamente a la literatura. Todos los rusos. O sea, no hago la distinción como que este o el otro. Oh, sí, no. porque se produce... Así, mucho, no. Todos Yo, los Bulgakov, paquetes. Chekhov, Gogol, o sea, creo que los rusos... Volvemos nuevamente a tu territorio, creo que tienen una capacidad extraordinaria de el manejo como del personaje, de la parte psicológica del personaje. O sea, estoy pensando en El Maestro y Margarita, también en los hermanos Karamazov, en Ana Karenina, no sé, o sea, como que tú los ves y son como que sienten, estás como con una intensidad que no es normal en la literatura, digamos. Es una electricidad que yo volví a sentir con Bolaño después. Sí. Bolaño te dan unas ganas de escribir, o sea, es como que te inyectaran adrenalina a la vena. O sea, tú como que lees un libro. Qué influyente que También ha sido. Pedro Lemebel me pasó eso ya más ¿Y alguna grande. mujer? Es que es muy vital. De primera, yo la deuda con las mujeres la he ido saldando ahora, te voy a decir, ¿ah? Pero de primera te diría la Clarice Lispector, que en el fondo Que para me mí... encanta Claro. más la María José. Sí, es muy buena ella. Es Monstruo. Sí. Pero yo diría que en los últimos 4 años yo casi he leído puras mujeres. He Ya. saldado una ¿Sí? deuda importante. Sí. Porque si tú piensas, en realidad que eso es otra cosa, es bonito pensar que el movimiento de las escritoras, que en marzo nos movilizamos para la marcha, era Cuestiona tu canon, porque en realidad nosotros aprendimos casi todo de la lengua masculina. O sea, incluso el orgasmo femenino está escrito por un hombre. Ajá. Entonces es como una cosa que es como demasiado sin sentido. Sí. Tú dices, ¿cómo el habla masculina me va a entender mis procesos más íntimos? Eso es imposible. Entonces, cuando empiezas como a leer mujeres, te das cuenta que hay, o sea, amando todavía la literatura masculina, yo no soy jamás de la que voy a dejar de leer a los hombres, no, me gusta demasiado la literatura como para hacer ese movimiento, pero te das cuenta que sí hay una línea de emoción casi, no sé si de pensamiento, que te hace mucho sentido. O sea, cuando uno, no sé si te pasó a ti, pero cuando leíste a la Mujer Singular o Apegos Feroces, esa sensación de estar asistiendo a una novela enteramente femenina, era muy delicioso, como decir... ¡Wow! Ya, o sea, aquí este mundo me interpela. me interpela, claro, evidentemente. Sí. Gozando las voces masculinas también. Yo creo que No el error ha excluyente, sido claro. excluirnos, Exacto, cuando no debiera ser una conversación Sí. a dos voces, porque hay hombres y mujeres. Hoy po. día también hay que reunir a todos. O Pero sea, hay algunos autores que manejan bien las dos voces, ¿no? Uno piensa ese cuento
canónico el punto de vista de Henry James, que es una delicia, digamos, como están los dos tonos, o en el otro extremo, Harold Brodsky, cuando se toma 17 páginas para relatar un orgasmo, y después en El Ángel Fugitivo, ese novelón, un capítulo de 100 páginas para una relación sexual, que termina con esa frase terrible que le dice a la mujer, traducción de anagrama, follas como una madre. O sea, siempre hay alguien más importante para ti que yo. Tu hijo es más importante que yo. Y es terrible, después de 100 páginas de sexo, ¿no? O sea, que no es pornografía ni nada del estilo, está trabajando emociones, un autor muy particular, Brodsky. Entonces, tomo lo tuyo, yo siento que hay una enorme cantidad de autoras extraordinariamente interesantes en lo que está sucediendo. Tú que lees mucho. Claro, pero lo que pasa es que es como, la idea es alguien que efectivamente, porque ¿qué hace la literatura? La literatura al final es una pregunta. O sea, yo creo que si un libro no te cuestiona... Claro. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, a ver, no, me estoy recordando ese cuento de Bolaño de esta mujer que cada vez que tenía relaciones le salía un hoyo nuevo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Te acuerdas ahí? Sí, era muy loco. Claro, ahí está en presencia de una figura que es surrealista, o sea, lo más loco que hay y todo. Y las mujeres en Bolaño, yo siento que no siento misoginia, no siento, por lo menos en mi caso, no me desconocía en las narrativas. Claro, ahí está loca, digamos, sí, habían pero, pero en general su forma de abarcar a la mujer también es como en esa pregunta, como alguien, como un observador inquieto, no sé cómo explicarlo. Pero pasa que no todos los narradores son así, ¿te fijas? Entonces, claro, uno de repente se sentía cierta molestia, ¿o no? Como decir, como... No me termina de convencer Le falta una parte, como que... Claro. O lo que comentábamos nosotros ¿De quién? de Penélope, con la mera, que la hace callar, como dice. Claro, Telémaco hace callar a Penélope, en la versión canónica, digamos, y se borran todas las otras versiones de la Odisea que existían, en que Penélope se hacía pareja con un capitán de la guardia o tenía algún enredo con alguno de los pretendientes, pero no, todo eso queda la escena en que Telémaco la hace callar para ir a buscar a su padre y la otra se pone a tejer. Oye, pero cosas curiosas. Está un libro de la Mary Beard de eso, que es muy interesante sobre la voz de las mujeres. Mujeres y poder. Callar. Que es una Pero, charla por ejemplo, sin ir más lejos, Gabriela Mistral. Gabriela Mistral fue reconocida en Chile durante mucho tiempo por sus nanas y canciones infantiles y qué sé yo, sus rondas, etcétera. Y ella escribe en un ensayo muy bonito, como una disculpa. Dice colofón con cara de disculpa, hablando de que en el fondo ella ha estado toda su vida en busca de la lengua infantil, del habla de los niños, y que ha sido algo que ella no logró. Y hace como un juego en el que en realidad Latinoamérica nace monstruosamente, es conquistada, se le impone otra cultura, otros cuentos infantiles, otros cuentos tradicionales. O sea, piensa que nosotros jamás hablamos de los volcanes, de nuestra tierra, de lo que era lógico, que Caicán y Tentén, o sea, que hubiera sido... Eso es lo que nos hubiera hablado de nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces yo digo, también... ¿Cuánto hubo de no mostrar a esta mujer toda la riqueza? Porque ella es una máxima, o sea, tenemos... y tiene unos ensayos... Y eso yo lo vine a conocer de vieja, o sea, Desolación, Tala y Lagar son una patada al corazón. Por eso te digo, entonces, y eso uno lo conoce ¿cuándo? No lo conoces de joven, lo conoces ya adulta, porque empiezas a decir, a ver, te empiezas a preguntar, esta señora es una tremenda señora, o sea... A ver, los ensayos, cualquier ensayo de ella son de una lucidez. Es otra cosa. Claro, entonces eso, en ese sentido ves que hay como, no quiero estar como entrar en pie de guerra con lo masculino, pero yo creo que sí ha habido como cierta
Mira, como en todo. Censurilla, no sé. O sea, es que es una manera de organizar el mundo. Estoy en minoría. Yo. Toma agüita por mientras. Es que una manera de organizar el mundo, Claro. y ha sido organizado, por los hombres, si es así, si eso es real, digamos, en todas las áreas. Oye, estamos llegando al final del que- programa y recomendamos cosas, digamos. Sí, Puedes sí. pensarlo. A mí me llegó de un origen muy especial, digamos. Es una joya ese libro. Espero que te La guste. María William José que Cosby, viene llegando a viene llegando a Buenos Aires. De entonces- Buenos Aires. De Buenos de Aires, tal cual. y Chorreó. le florece el libro. Mira. entonces nos Es que se trajo lo tengo acá. yo también para recomendar. Míralo, porque ella tiene ese ojo. No, ella es lo máximo, yo lo debo ahí doble, para que vea que no te estoy regalando el mío. Te compré uno especial. No estoy reciclando. Me llegó de Elefante otro libro de Lena Harwitz que publicó Sí, Matate Amor, que estuvo aquí con nosotros ella, un libro estupendo. Y ahora viene La débil mental. No, y que- ahí hay una relación madre-hija, tú que estabas con ese No, rollo, esta es brutal, una autora brutal. Tremenda. Sí, pues la Elena tremenda, Harwitz tremenda. Lo más divertido de todo es que ahora a mí me han recomendado montones de novelas de madre e hija. Y yo ya escribí la mía. Claro, ahora estoy con otro tema. Ahora otro tema. Claro. porque dije, ya fue. Ya fue. ¿Tú trajiste otra cosa más ahí? Sí, bueno, que va como en la misma sintonía, porque yo traje el último de Ariana Harwitz, que se llama Degenerado, que esa portada me da miedo mirarla, Sí, no, pero... claro. Y mira, es un libro que es una patada en la cara, y, Sí, y la verdad no, la es Ariana difícil, Harwitz. como que... Me perturbó, como que no te diría, me encantó, pero es perturbador wow. porque es que es de un personaje que lo acusan de abusar de una niña en un pobladito y no se sabe bien, y esto desde la perspectiva de este hombre, primera vez que Ariana Harwitz además escribe desde la voz de un hombre, y un Claro. hombre muy Bueno, pues tú ahí particular tienes y cuestionado, y es súper feroz, y es como un libro incómodo que te hace cuestionar un montón de cosas, entonces, no sé, uno sale media como dañada, pero dañada bien, y el otro... Maltrecha, bueno, Pero es que de repente hay libros que no te hacen nada, entonces prefiero salir machucada que pues. salir como que no pasó nada, obvio. Vamos a ir de la ducha, digamos. Claro, y Los mejores días, que el que le traje a Ana Josefa, que es de Magali Echevarne, una escritora argentina que me encantó. Estos cuentos son... No sé, yo Puede encuentro ser. que las argentinas se meten en Hay la cabeza y en el tradición lenguaje. del cuento argentino es feroz. Impactante. Es como la rusa. Como la o la rusa. norteamericana. Y la ¿no? Las tres norteamericana. grandes traducciones. Yo dos cositas sobre filósofos que no son libros de filosofía, que esa es la gracia, o sea, permiten acercarse al fenómeno de la filosofía. Que es muy divertido, Tiempo de Magos. Me lo recomendó Sergio Parra, me acuerdo de esas recomendaciones que hacen librería Metales Pesados, que te pasó un libro. Y te dice, este es el libro interesante que tengo. O sea, no se pone a ofrecer Claro. todo el resto. Y el momento en que coinciden Wittgenstein, Benjamin, Heidegger y Cassirer, los cuatro gigantes de la filosofía, un libro muy entretenido. Y que Simon Crishley es un autor que se pasea por la cultura, digamos, ¿no? Tú tuviste la suerte de conocerlo como clases con profesor él. con él. Ah, Y mira. tiene un libro sobre David Bowie, otro que se dice ¿En qué pensamos cuando pensamos en fútbol? Y este es sobre el libro de los filósofos muertos, que es una especie de enciclopedia de vidas brevísimas de filósofos que recuerda a veces la vida imaginaria de Schwab, así, pero referente a la filosofía. Ay, yo no esto traje mis libros. No, ¿Cuál pero puede ser. recomendarías? Ahí a viva voz, sin mostrarlo. No, me acabo de leer un libro de la Úrsula K. Le Guin, Sí. que es espectacular, una mujer maravillosa, y que se llama Contar es escuchar, que son Ya. ensayos sobre escritura e imaginación. No, ensayos de lectura, escritura e imaginación, así es. Y primera línea dice, soy un hombre, soy él. El Ya. escritor. Porque Ya. claro, ella nació cuando todavía, según ella, las mujeres no habían sido inventadas. Entonces, Genial, no, Úrsula, fue genial. muy bueno. Bueno, habla acerca del ejercicio de la escritura, la lectura. Es un ensayo muy bonito. Y luego tiene otro sobre la parte inventada. Me gusta mucho eso. Me hizo mucho sentido, sobre todo cuando uno escribe como apelando a ciertas memorias, porque siempre hay una parte inventada y en el fondo la literatura tiene que atenderse o ampararse ahí, digamos, en esa parte inventada. El otro libro que está muy bueno y que va a llegar pronto es otra novelita rusa de Mayer. Ya. Yo encuentro que Mayer tiene una capacidad preciosa de
abarcar grandes distancias en unos espacios pequeñitos. Entonces esta es la historia de un arquitecto que está jubilado, que se le murió su mujer y en el fondo en algún momento decide como saldar todas las deudas de su vida. Y es la historia de eso. No, es lo más lindo, está muy bien escrito, él tiene muy buena capacidad escritural, así que... Y bueno, y los otros que ya había recomendado. Hemos hablado. Bueno, y ciertamente Sara Bertrán, Afuera. Está fresquito el libro. Recién salió el horno. Y es bien interpelador, en realidad. Se parece a cosas que uno ha visto, ha vivido, esta inspiración que tú tienes. A uno le resulta un libro cercano, ¿no? Porque me encanta esta idea de abarcar estas familias y estas familias que son distintas, porque todas las familias son distintas, sí. Efectivamente. Eso me encantó de tu novela. 1.000.000 de gracias, Sara, por estar gracias a ustedes. Disfruté muchísimo la conversación. Ay, qué bueno. María José, muchas gracias y gracias por los regalitos, sobre todo. Sobre todo. Te lo devuelvo antes de quedarme. Dáselo para acá, por favor, que este es mío. Nos vemos en un próximo del Fin del Mundo. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.